fármacos en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Esta es la parte 1. Vamos a tener una segunda clase en la próxima semana. La mayor parte de los tratamientos muchas veces requieren el complementar con la ayuda de coadyuvantes, como son los antimicrobianos, los antisépticos y otros elementos que usamos en la clínica de periodoncia o en quirófano. Entonces, esto es fundamental para nosotros cuando ya tenemos un paciente demasiado complicado en el que no es suficiente el incorporar o hacer el tratamiento no quirúrgico simplemente. Se necesita a complementar con una terapia antibiótica, especialmente, por ejemplo, en las periodontitis agresivas, donde en el caso de este tipo de problemas no es suficiente el raspado y alisado radicular simplemente. Necesitamos, para disminuir la carga bacteriana, la ayuda de los antimicrobianos. Entonces, nosotros recurrimos a una prescripción de fármacos, que es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente. Y además en esa prescripción está su dosificación directa, la duración del tratamiento. La prescripción es sobre todo un proceso individualizado. Para cada persona es diferente prescribir. Y esta prescripción es dinámica, se interactúa entre el profesional y el paciente y es individualizado a cada paciente. A pesar de ser individual, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por componentes sociales, culturales y económicos o promocionales. Los componentes sociales es que decir, hay que saber entender dónde estamos prescribiendo, si estamos prescribiendo en el área rural, en la ciudad, para poder ver si el paciente puede acceder al tipo de medicamento que estamos prescribiendo. Y lo otro, la parte cultural, hay en muchas comunidades, lo primero que recurren es, digamos, a medicina tradicional y luego posteriormente a la medicina que nosotros prescribimos. Lo cultural es que generalmente es que algunos pacientes solamente se compran unos cuantitos medicamentos, por decir los antibióticos, y debemos decir que tiene que completar toda la dosificación porque puede generar resistencia. Entonces la parte económica también ahí viene a influir demasiado, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para una prescripción? Nosotros, entre los criterios que deben considerarse para prescribir un medicamento, se encuentran principalmente el diagnóstico de qué tiene nuestro paciente, o también la parte de la sintomatología. Lo otro es conocer la indicación oficial de los medicamentos, conocer la farmacología de los medicamentos, seleccionar el fármaco, la dosis óptima, conocer la toxicidad, efectos adversos que puede tener este medicamento que estamos prescribiendo, y preguntar siempre si el paciente es alérgico a algún tipo de medicamento, si ya tiene un antecedente de haber recibido ese tipo de medicamento que le estamos prescribiendo. Se puede modificar el tratamiento si no da respuesta a este. Aparecen efectos, hay veces secundarios.
Entonces, indicar medicamentos que estén al alcance económico del paciente también es fundamental para nosotros, ¿ya? En la caracterización de la receta, sobre todo la receta es una orden escrita por un profesional médico o en este caso el cirujano dentista, autorizando a ejercer, que está autorizado para ejercer su profesión en el país en donde va a prescribir el medicamento. Entonces, en nuestro campo, por ejemplo, nosotros cuando ya profesionales salgamos y egresemos, tenemos que registrarnos a través del Ministerio de Salud para poder, con la matrícula que nos autoriza a trabajar y prescribir sin ningún inconveniente, para que un medicamento sea dispensado a un paciente y luego posteriormente el farmacéutico autorizado en una farmacia también debidamente autorizada reciba esa receta. La receta viene del latín recipe, que significa recíbase o tómese la prescripción o fórmula. Entonces, esta es una nota que escribe el profesional de salud en la que indica los remedios, el modo de preparación, la presentación y la administración para ser cumplida por el paciente. Vemos nosotros que vamos a ver una receta generalmente debe tener estas partes que son la superinscripción, inscripción en segundo año y también en esta otra parte que es la prescripción, donde va más abajo la fecha y el tiempo de validez que tiene que tener una receta. Y a un lado también generalmente está el sello y la firma del profesional que está prescribiendo. En la parte posterior generalmente está en la indicación de cómo tiene que tomar el medicamento, a qué hora tiene que tomar y cuáles son las vías de administración. Entonces, todo este conjunto de, de elementos que hacen a la prescripción de un medicamento es muchas veces es para ayudarnos a tratar patologías como son las periodontitis, donde van a estar presentes una serie de microorganismos que ya les he dicho, pero los más implicados en las afecciones periodontales están las bacterias. Pero estas bacterias no son suficientes muchas veces para tal vez haber un desequilibrio y este desequilibrio puede estar dado por factores medioambientales, puede estar dado por factores como son propios del hospedador, como son factores genéticos o inmunológicos que van a desencadenar a la periodontitis. Nosotros podemos tener tranquilamente actinomycetencomitans, que son microorganismos muy difíciles de poder tratar, pero el paciente tiene que ser susceptible. Y del conjunto de microorganismos que están presentes, desde las 500 variedades a 700 variedades que comúnmente tenemos, se ha visto que 30 variantes de bacterias son las que están directamente implicadas en las afecciones periodontales. Entonces puede el profesional ya estar orientándose a qué tipo de posible microorganismo esté afectando. En este caso, el microorganismo más difícil de erradicar es el Actinobacillus actinomycetencomitans, que tiene 16 variantes de este microorganismo. Por eso es más difícil, incluso para profesionales en este área, los periodoncistas mismos, tratar este tipo de pacientes que es portador de este tipo de microorganismo y que le está afectando al paciente. Generalmente el paciente con este tipo de
microorganismos presentes en su boca es de un paciente joven entre los 17 y 35 años de edad y va perdiendo ya varias piezas este tipo de paciente y generalmente tiene un patrón incisivo molar, este tipo de caso presente en este tipo de pacientes. Y la mayoría de estos pacientes tienen buena higiene, pero la poca o muy poca, casi imperceptible presencia de placa dentobacteriana es muy lesiva para este paciente. ¿Por qué? Porque además que está presente este microorganismo en poca cantidad, juega un papel importante el factor genético. Este paciente está genéticamente disminuida la primera línea de defensa, como son los polimorfonucleares neutrófilos. Entonces, ahí es donde tenemos que echar de mano de la complementación de la terapia antibiótica para disminuir la carga bacteriana, a pesar de que nosotros nos hayamos dejado en limpiar con ultrasonido y con instrumental mecánico, pero no, muchas veces fracasamos por no ver esos detalles y que son necesarios agregar para tener éxito y sacar adelante este tipo de pacientes. En cierta clase de enfermedad periodontal, como las periodontitis crónica avanzadas, las refractarias y lo que acabamos de hablar, las periodontitis agresivas, y algunas veces las periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica, suele ser necesario entonces la utilización de sustancias quimioterapéuticas. Este es un agente químico que brinda un beneficio terapéutico y clínico. ¿Qué es un antimicrobiano? Es un fármaco quimioterapéutico que opera mediante la reducción del número de bacterias presentes. Entonces, nuestro tratamiento está generando inflamación en nuestro paciente. Entonces, muchas veces, ya cuando el problema es avanzado, es ya un problema inflamatorio e infeccioso, necesitamos recurrir a estos antimicrobianos y también necesitamos recurrir a los antibióticos, que son sustancias antimicrobianas, pueden ser naturales, semisintéticas, sintéticas, que inhiben la proliferación de microorganismos específicos, por lo general a concentraciones bajas. También tenemos nosotros antisépticos, que son sustancias antimicrobianas químicas que se aplican en sus superficies, ya sea gingivales o a nivel de la mucosa para destruir microorganismos e inhiben su reproducción o metabolismo. En este caso, estamos hablando de algunos enjuagues bucales. Lo que más utilizamos nosotros en prescribir en el área de periodoncia pueden ser los enjuagues a base de clorexidina, que sobre todo elegimos por su capacidad de sustentabilidad y liberarse y adherirse a las superficies mucosales del paciente y liberarse por el espacio de 12 horas. Entonces se debe prescribir este enjuague 2 veces al día y no más de no debe usar más allá de 2 semanas el paciente si estamos prescribiendo la clorexidina, porque tienen efectos como mayor acúmulo de cálculo, alteración del gusto y en algunos pacientes esto genera incluso ligeramente algo de disconfort. Por eso es que no debe decirse al paciente que no debe usar más allá de 2 semanas. También tenemos a disposición algunos desinfectantes que son sustancias antimicrobianas que suelen aplicarse a superficies inanimadas para destruir microorganismos. Entonces,
todo este conjunto de elementos que tenemos a disposición para tratar a nuestros pacientes pueden administrarse por vía local, vía oral o parenteral. Entre los antibióticos más frecuentemente utilizados en periodoncia tenemos a los beta-lactámicos, y estos pueden ser de espectro reducido o de amplio espectro. Los más conocidos son las penicilinas, las cloxaciclinas y la floxaciclina. Entre los de amplio espectro vamos a tener la ampicilina, la amoxicilina, que es bien conocida y que se usa casi a diario. Pero en nuestro medio, lo que vemos, y ustedes van a darse cuenta, muchas veces prescribimos y no da resultado este tipo de medicamentos. Entonces, en ese caso, estamos echando ya mano de la asociación de la amoxicilina y la ampicilina con el ácido clavulánico. O en este caso, la ampicilina puede venir con sulbactam, pero debemos indicarle también que en este caso, en algunos casos al paciente, debemos indicar que este tipo de medicamento que ya viene incluido estos otros componentes que son para personas que ya han generado resistencia a este tipo de antibióticos, son más caros los medicamentos. Por decirles, una amoxicilina simple vale $1 y una amoxicilina más ácido clavulánico está por sus 18 bolivianos actualmente. Entonces, eso también es importante y hay veces es necesario para salvar la vida del paciente, o en algunos casos donde hay bastante infección, y nos ha venido a ayudar en muchos casos este tipo de agregación. Debemos saber también que hay ciertos antibióticos y que nos ayudan a la permeabilidad de la pared celular, y otros actúan en la inhibición de algunas, o sea, de la síntesis de algunas proteínas. Entre las más usadas en perio están las tetra, las eritro, las clindamicinas, y también tenemos otro tipo de antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, que están en este grupo, las penicilinas, las cefalosporinas, y otro que echamos mucho de mano junto con la combinación de amoxicilinas más metronidazol. Por ejemplo, el metronidazol es ideal para controlar la carga, que en este caso de los actinobacilos actinomycetencomitans. Entonces, el metronidazol nos ayuda junto con las quinolonas a la rotura de la cadena de este tipo de cadena de los microorganismos, para poderlos controlar y disminuir en cantidad. En lo que debemos saber, en el tratamiento mecánico, bien puede eliminarse patógenos, pero el actinobacillus actinomycetencomitans generalmente se encuentran en estas áreas bajas, ¿ya? Entonces, eso es, en las partes profundas se encuentra generalmente este tipo de microorganismos. Y en esos lugares es difícil acceder muchas veces con nuestra cureta, ¿no es cierto? Entonces, para eso echamos mano nosotros de los antibióticos. ¿Cuándo debo usar antibiótico en el tratamiento de la enfermedad periodontal? Generalmente cuando el paciente no responde a una prolija terapia mecánica, por más que me haya rajado, haya limpiado en forma adecuada, tenga buenas curetas, haya trabajado con ultrasonido y el paciente no responde, y hay veces o el paciente tiende a recidivar, o que el paciente tenga alguna inmunosupresión, nosotros podemos utilizar antibióticos a nivel local y otros antibióticos a nivel sistémico. Se prefiere la administración local de algunos antibióticos
en el tratamiento de algunas afecciones periodontales de tipo localizado, pero cuando la enfermedad periodontal compromete gran parte de los espacios periodontales, o sea, es generalizado el problema, se prefiere, en este caso, la vía sistémica, ¿ya? La administración local, generalmente, como estamos viendo la imagen, se alcanza a ver, ¿no es cierto? Por favor, usamos los antibióticos directamente en la bolsa. Y esto se suministra a concentraciones altas en la zona infectada. La finalidad es disminuir posibles efectos adversos. Vamos a ver si también vías de administración de fármacos puede ser, aplicarse por vía directa en la bolsa periodontal o por vía sistémica. Los antibióticos sistémicos a través del suero pueden alcanzar microorganismos en la base del saco periodontal profundo, en áreas de furcación donde es difícil acceder con las curetas y dentro de los tejidos epiteliales, gingivales y conectivos. Muchas de las bacterias se meten ahí en esa área entre conectivo y tejido epitelial y es difícil de sacarlas. Entonces echamos mano por eso, por la vía sistémica y por la vía del suero y alcanzan el surco gingivo o el saco periodontal y va a hacer su acción ahí este tipo de antibióticos. Hay algunos medicamentos, como en este caso la tetraciclina. ¿Por qué usamos? Porque tiene un mecanismo de acción dual. Es decir, la tetra es un medicamento terapéutico que nos ayuda a evitar que se produzca la destrucción ósea y también la colágena. Y entonces esta tetraciclina es capaz de inhibir la enzima colagenasa. Entonces, es decir, esta tetraciclina nos ayuda bastante mucho como sustancia antibiótica que también atenúa los patógenos periodontales en los tejidos periodontales. Lo ideal es que se realice la identificación de qué microorganismo está causando el problema y se seleccione la sustancia de mayor eficacia mediante pruebas de sensibilidad a los antibióticos. ¿Ya? Vean esta imagen, actualmente vienen en algunos casos estos chips. Por ejemplo, este es un chips de tetraciclina que se está introduciendo dentro del surco gingivo dentario. Se ve la imagen, ¿no es cierto? Por favor. Hola. Sí, Sí, doctor, se puede ver. Entonces, gracias por colaborar. Entonces, el objetivo de nosotros cuando estamos tratando a un paciente, vemos estos chips de tetraciclina o de clorhexidina impregnados para colocar directamente en el saco periodontal. En este caso, en algunos pacientes es el adecuado colocar estos chips donde tenemos ciertas dificultades porque ya hemos limpiado y sigue todavía el problema. Entonces se coloca para que se vaya liberando por el lapso de cierto tiempo determinado estos chips. Y también por la vía sistémica, los antibióticos agarramos y le prescribimos una cápsula o un comprimido. Lo primero que va a hacer es atravesar la vía intestinal y a través de la vía intestinal va a ir al hígado y del hígado va a ir prácticamente a redistribuirse a través de la circulación y llegar a la base del surco o del saco periodontal. El antibiótico que vayamos a prescribir en este caso, el radio de acción va a ser más amplio de este antibiótico que se vaya a prescribir de forma sistémica. Ya, pero lo otro es que va a ser esta distribución en escasa concentración local.
Puede producirse efectos secundarios sistémicos y lo ideal es seleccionar el antibiótico según qué patógeno vayamos a combatir, ¿no es cierto? O queramos disminuir. Eso es fundamental a la hora de prescribir también el antibiótico, en este caso por vía sistémica. ¿Cuáles son las pautas de utilización de los antibióticos? Primero, fundamentalmente el diagnóstico clínico y la situación directa de necesidad del posible tratamiento antibiótico como complemento del control de la enfermedad periodontal que está activa. La continuación de la actividad de la enfermedad periodontal debemos ver si sigue, a pesar que hemos limpiado adecuadamente y hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, sigue presente la enfermedad. En estos casos debo ayudarme o coadyuvar en mi tratamiento con la agregación de algún antibiótico. ¿Cuál es la composición microbiana de esa placa que está presente en ese paciente? ¿Por qué está difícil de controlar ese paciente? Y fundamentalmente también saber el estado sistémico del paciente. Si tiene alguna condición sistémica que me esté dificultando controlar esa enfermedad periodontal de ese paciente. Y las medicaciones actuales que esté tomando el paciente y que puedan influir en el tipo de medicamento que yo vaya a prescribir a mi paciente. Entonces, es fundamental tener para esto un muestreo microbiológico, sacar una muestrita y hacer el análisis correspondiente para identificar qué tipo de microorganismo tenemos en ese tipo de paciente para poder prescribirle. El uso de antibióticos en forma sistémica se fundamenta en los siguientes aspectos: etiología microbiana, sensibilidad de la flora patógena, concentración elevada en el sitio de acción de algunos microbianos, antimicrobianos. ¿Y cuáles son esos reservorios que nosotros queremos eliminar? Nosotros tenemos antibióticos por vía sistémica para el tratamiento coadyuvante de las periodontitis. Tenemos una cierta clase de sustancias, el antibiótico adultos por miligramos por día y la duración del tratamiento. Entonces, esto generalmente nosotros echamos mano, ya les decía, de las tetras. Entre la familia de las tetras está la doxiciclina y la minoxiclina. Entonces son agentes que nos ayudan en forma adecuada para disminuir estos microorganismos que están directamente implicados en aquellas patologías periodontales que son difíciles de erradicar. Y hay veces se tiene que echar mano la combinación de la amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, esto es fundamental. Si es necesario en algunos casos que si ya el paciente ya tiene antecedentes de haber tomado la amoxi y no ha cumplido con su dosis, ya ha generado resistencia y por más que se tome de 10 en 10 las amoxis, no le va a disminuir el problema. Entonces, en este caso recurrimos a la amoxi más ácido clavulánico. Es más caro, pero va a ser efectivo nuestro tratamiento. Entonces, las dosis de antibióticos comunes suministrados en el tratamiento de las enfermedades periodontales, tenemos el metronidazol, pueden venir de 250 o de 500 miligramos 3 veces al día por 8 días. La ciprofloxacina de 500 miligramos 2 veces al día por 8 días. También tenemos la clinda, que es de las familias de las tetra. Tenemos de 300 miligramos 2 veces al día y no más de 8 días. Y también se puede hacer tratamientos o terapias de combinación que nosotros llamamos, que es la combinación de metronidazol más amoxicilina. Generalmente esta se la debe hacer no más allá de 8 días. Y también hay combinación de metronidazol con ciprofloxacina en algunos pacientes especiales. Entonces, la vía sistémica
me va a cubrir más sitios. En este caso, cuando yo vaya a dar una terapia sistémica, voy a lograr cubrir mayor cantidad de sitios, pero esa mayor cantidad de sitios voy a cubrir, pero el antibiótico me va a llegar a esos sitios en menor concentración, a diferencia que yo vaya a hacer una medicación local, pero esa concentración va a ser mucho más alta. Entonces, eso tengo que ver si mi problema es más local o más sistémico para poder elegir. Y entonces, si es local mi problema, más que todo local, se puede aplicar de esta manera los antibióticos. Hay jeringas especiales tan finitas y su radio de acción es corto, en este caso de los medicamentos, las tetras, y, y su radio de acción es también limitado. Lo de bueno es que hay una alta concentración a nivel local y me va a asegurar que voy a disminuir la carga bacteriana en ese sitio donde estoy depositando el antibiótico. Esta acción es más eficaz sobre biopelículas bastante resistentes y esto es ideal en algunos casos y posiblemente algunas veces hay una posible reinfección desde algunas zonas que no se traten. La administración de agentes antimicrobianos en periodoncia, fíjense, vienen en sobrecitos así, estos chips que son pequeños y ya están dosificados para irlos y colocarlos directamente en el surco o en el saco periodontal, en aquellos sitios que tenemos bastantes dificultades y nosotros tenemos que saber, sobre todo, si estamos dando una tetra, si estamos dando un metronidazol o si estamos colocando los famosos chips de clorhexidina, que vamos a ir a actuar contra estos LPS, lipopolisacáridos. Y estos que sabemos que los lipopolimorfonucleares neutrófilos, y estos van de necrosis tumoral alfa. Y al producirse estos, me van a activar a estos fibroblastos para que me produzcan matriz de metaloproteinasas, que es una enzima degradativa que me ayuda a destruir colágeno y a la misma vez por debajo del tejido conectivo que está el hueso. Entonces me va a hacer que se vaya a producir pérdida de tejido conectivo y luego pérdida de tejido óseo. Entonces nosotros con esto disminuimos esa matriz de enzima, de matriz de metaloproteinasa que me va a destruir y también disminuimos la cantidad de de película y de la cantidad de microorganismos que está en este saco periodontal. Y entonces ya podemos controlar de esta manera a este paciente que es de alguna manera difícil de tratar en forma adecuada o tenemos ciertos problemas porque el saco es demasiado profundo o que tal vez en ese paciente ya está la furca afectada y en esa área de furcación generalmente no llegamos en forma adecuada y entonces podemos controlar en el área de furcación colocando en forma local estos chips. Luego, vamos a decir qué criterios tenemos que tener para la aplicación local de antibióticos o antisépticos en periodoncia. El fármaco primero debe llegar a su sitio de acción, permanecer a una concentración adecuada, permanecer por el tiempo suficiente para cumplir su acción. Es decir, debo elegir bien si voy a colocar una chips de tetraciclina
o voy a preferir utilizar simplemente un chip de clorhexidina. Fíjense, la aplicación viene en forma de chips, también los antibióticos, y se puede aplicar en forma local. El agente farmacológico debe llegar a las bacterias que están en espacios periodontales adheridas a las paredes de tejido blando y a las bolsas periodontales. Y lo fundamental debe tener esta sustantividad para poder liberarse por el lapso de tiempo adecuado para eliminar o disminuir la cantidad de bacterias presentes en ese sitio. Se prefiere elegir agentes bacteriostáticos. En este caso tenemos la aminociclina, la tetraciclina o la doxiciclina. Se las usa en la enfermedad periodontal debido a que inhiben la actividad de las lipasas, de las colagenasas, lesiones de forma adecuada. Además, debido a su acción eminentemente bacteriostática, no lisan bacterias, no liberan toxinas y causan la destrucción tisular. Las tetraciclinas se utilizan en gran medida en el con frecuencia en periodontitis refractarias, incluidas las perios agresivas localizadas, tienen capacidad de concentrarse en los tejidos periodontales y capaz de inhibir la proliferación de Actinobacillus actinomycetencomitans. Ejercen un efecto anticolagenasa que suprime la destrucción de tejido y ayuda a la regeneración. O sea, nos ayuda de excelente manera la tetraciclina en nuestro cometido como es la pérdida de soporte periodontal, evitando la mayor degradación del conectivo y del tejido óseo, en nuestro caso en perio. Por lo general, son más eficaces contra bacterias gram positivas y menos contra gram negativas. Su concentración en el surco gingival es de 2 a 10 veces mayor que en el suero. Entonces, las tetras son excelentes. El fluido crevicular se renueva 40 veces en una hora. Debemos saber ese detalle que es importante porque el fluido crevicular también tiene función de arrastre de las bacterias que están presentes en el surco o en el saco periodontal. La tetraciclina sistémica elimina bacterias de los tejidos y se ha demostrado que junto con el raspado y alisado radicular detienen la pérdida ósea y suprimen fundamentalmente a este que es más difícil de tratar, el AA, que es el Actinobacillus actinomycetencomitans. ¿Qué sustancias específicas podemos mencionar para echar mano exclusivamente en periodoncias? Las tetras, las minos, las doxy, que son miembros semisintéticos del grupo de las tetraciclinas en el tratamiento de las afecciones periodontales. Tenemos agentes antimicrobianos de administración local que pueden ser en presentaciones de liberación sostenida o de liberación controlada. Presentaciones más comunes: fibras de tetraciclinas, gel de metronidazol, ungüento en forma de pomadas de minociclina, chips de clorhexidina y polímeros de doxiciclina. Las fibras de tetraciclina se presentan en forma de hilos no reabsorbibles cargado con un 25% de tetraciclina. La fibra se aplica directamente en la bolsa y se mantiene en su lugar con una gota de, por decirles, acrílico, y se mantiene ahí por 7 a 10 días. Y nos ayuda a inhibir
posiblemente la matriz de proteinasas que destruye el tejido conectivo y tejido óseo. Estas fibras son de liberación controlada. Luego tenemos el metronidazol, es un compuesto elaborado, ¿sí? Y nos ayuda a controlar bacterias generalmente de tipo anaerobio. Es bactericida y rompe la síntesis de ADN de estas bacterias y en condiciones en las cuales un potencial de baja reducción. El gel de metronidazol es un gel absorbible cargado en un 25% con metronidazol benzoato. Se aplica en una jeringa y este tipo de gel es de liberación sostenida, ¿ya? A diferencia del otro que es de liberación controlada. El ungüento de minoxidilina es una presentación de absorción. Este gel de doxiciclina concentrada y la liberación va a ser prácticamente controlada. Aquí, por ejemplo, noxidilina en el fluido crevicular gingival alcanza su mayor concentración al 125 a todos en pacientes que son difíciles de controlar o que no respondan bien al tratamiento convencional. En esos pacientes yo puedo echar mano de antibióticos para evitar sobrecrecimiento de microorganismos como bastante avanzadas. Terapia combinada. El uso de concomitante de fármacos es muchas veces esencial para obtener un objetivo terapéutico. Es tal ventaja el aumento y la aparición de resistencia bacteriana y disminuir dosis de la fatalidad, pues hay un sinergismo cuando se asocia a distintos antibióticos. En este caso, el tratamiento combinado se emplea más de un antibiótico para potenciar su acción, indicado sobre todo en infecciones severas con alta carga bacteriana. ¿Cuáles son las combinaciones más comunes? Amoxi más metronidazol. Generalmente se puede dar en gunas, en punas, se puede dar en periodontitis agresiva. Las doxiciclinas más las en combinación con clorhexidina inhiben las metaloproteínas en forma adecuada y reduce también la biopelícula. Otra combinación es la acitromicina más terapia mecánica, acción antibacteriana, efectos adversos. Y la ventaja del tratamiento combinado es mayor
espectro de acción antimicrobiana, reducción más efectiva de la carga bacteriana. ¿Qué desventajas vamos a ver del tratamiento combinado? Mayor riesgo de efectos adversos. Eso hay que tenerse siempre en consideración. Costo elevado de algunos casos. Requieren control riguroso para evitar resistencia bacteriana. En conclusión, el uso de antibióticos en periodoncia debe ser racional, siempre en combinación con terapia mecánica, raspado y alisado radicular. Entonces, no es en algunos casos suficiente la terapia mecánica. El uso de ultrasonidos se debe echar mano también en algunos casos la terapia de la terapia antibiótica para controlar a un caso difícil. Les agradezco su presencia y un poco creo que me he pasado de la hora. Muchas gracias por su atención y por favor hasta una próxima clase que daremos la parte 2 de este tema y será el próximo jueves. Entonces, gracias por su atención. Muchachos, si hay alguna consulta. Hola, hola. Doctor, creo que no hay ninguna consulta. Entonces nos veríamos a la próxima. Que les vaya bien. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Hola, doctor, tenga un bonito día.